¿Por qué me gusta enseñar matemáticas? Realmente es una pasión que empezó a partir de la preparatoria, cuando tenía mis 16, 17 años, porque me habían invitado a los concursos de Olimpiadas de Matemáticas. A partir de esta etapa creo que la percepción de esta materia o ciencia cambió para mí. Anteriormente me iba muy bien en la escuela, pero pues era para pasar el examen. Y a partir de que tomé un reto de participar en este tipo de competencias, porque me decían, oye Andalón, a ti te va muy bien en matemáticas, oye Andalón, tú explicas muy bien matemáticas, como que te va a ir bien en este tipo de competencias. Pero cuando llegué ahí me di cuenta que había retos que no tenían un temario fijo o procedimientos de principio a fin, o simplemente la idea pues no me llegaba porque veía el problema y no tenía ni números, tenía puras letras, era pura cuestión de que tú imagínatelo, pues no tenía desarrollada ese tipo de imaginación y batallé mucho, pero al meterle ganas, quemar pestaña, insistir, insistir y poco a poco me di cuenta que sí podía, esa emoción o esos puntos de mi vida pues te va llenando de adrenalina y este tipo de adrenalina es la que te hace que pues ya veas a los problemas de matemáticas de otra manera, básicamente como una diversión, porque es un pasatiempo, pues que si le tienes que dedicar tiempo, es como si vas al gimnasio. El gimnasio al final te va a servir para ejercitar tu cuerpo, te vas a sentir bien, vas a poder utilizarlo correctamente, te vas a poder colgar, brincar, correr, todo lo que quieras, aguantar la respiración. Pero pues es algo duro que tienes que ir a entrenar, te va a doler, pero ya mientras vayas llegando a una cierta condición, lo vas a disfrutar. Entonces, el detalle es llegar a ese umbral de empezar a disfrutar, mientras pues va a ser como una tortura. Así que todo lo que es bueno en la vida, recuerda, está allá arriba y hay que caminar en esa pendiente. Nada va a tener una pendiente cero o va a ser horizontal. Tienes que batallarle, quemar pestaña, mover la ardilla. Y por eso a mí la Olimpiada de Matemáticas, al aceptar este reto, me dio muchos pues experiencias, cosas bonitas que puedo compartir. De hecho, Math to Me surgió de este tipo de competencias por querer seguir ayudando. Pues empezó a grabar videos para internet y ya lo fuimos direccionando más a temas de escuela en lugar de como se quería en un principio, concursos de matemáticas, pero también me dio viajes, me dio conocer a grandes amigos, grandes personas que admiro. Y en particular, hace unos días sucedió una de las actividades anuales que tiene la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para, pues, capacitar a los maestros, actualizarlos, y se llama el curso de entrenadores. Hubo dos sedes en este año, una en el CIMAT, en Guanajuato, bueno, Centro de Investigación de Matemáticas, y acá en Mérida hubo otra sede. Fue en otro lugar, no fue en una institución de investigación, pero aquí nos juntamos varias personas que queríamos entrenar, también hubo delegados, bueno, expresidentes, presidentes de la Olimpiada y pudimos platicar, pero en particular hubo una actividad que es la que les estoy compartiendo o les voy a compartir en este video, sobre la historia, porque en este año del 2026 se cumplen 40 años de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Previamente ya existía, o sea, antes de 1986. Creo que inició en Europa, pero pues la trajeron, se invitó a unos maestros, agarraron y dijeron, órale, la vamos a aplicar y ha ido creciendo. Entonces, tres de los ex presidentes del Comité Nacional de la Olimpiada de Matemáticas en el país hablan de su experiencia y ahí estuve presente y es lo que les estoy compartiendo o les voy a compartir en este video. Ojalá lo disfrutes, súbele ahí a todo tu volumen. Bueno, voy a empezar para platicar un poco digamos, como en los periodos en que yo estuve trabajando como presidente del comité organizador de la Olimpiada. Yo empecé como presidente, cuando la 10ª Olimpiada se iba a organizar. Antes hay un periodo del inicio y hasta la Olimpiada número 9, donde bueno, se organizaba también a través de la Sociedad Matemática Mexicana. O sea, la Olimpiada Mexicana de Matemáticas es parte de un programa de la Sociedad Mexicana de Matemáticas, desde su creación y hasta que se acabe la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Siempre va a estar
respaldada, auspiciada, protegida y cuidada por la Sociedad Matemática Mexicana. Ahí es donde nació la Olimpiada. La sociedad tiene una junta directiva y la Olimpiada empezó desde el seno de la Sociedad Matemática Mexicana. La gente que dirigía por ahí de los años 1986 fue la que ideó organizar este programa. Y lo ideó a raíz de que por ese entonces llegaba una invitación para participar en una Olimpiada Internacional en Cuba. Cuba, país hermano de México, tuvo la amabilidad de invitarlo a participar. Ya había una invitación anterior, como en 1981. También a esa Olimpiada fue en Estados Unidos, y las buenas relaciones que hay entre matemáticos de Estados Unidos y de México, pues tuvieron a bien invitarnos a participar en esa Olimpiada Internacional. Se participó. Bien o mal se participó y se aceptó esa invitación, pero la que se hizo de Cuba para nosotros fue pues con más información. No la suficiente, porque México participó con un equipo pues medio organizado, al vapor, improvisado, etcétera. Pero se participó. Y ahí se conocieron, pues bien, cómo eran los mecanismos de participar, porque, por ejemplo, a esa de Cuba no hicimos trampa, llevamos alumnos que no se pueden inscribir, ¿no? Y eran alumnos de licenciatura. Bueno, pero de esa visita a Cuba, pues se copió, se vio cómo se organizaba, y entonces hubo un grupo de la sociedad que se dedicó a planear la primera Olimpiada, ¿sí? O sea, se decidió que se hiciera una primera Olimpiada, tratando de seguir muy de cerca los mecanismos y la estructura que se hace en la Olimpiada Internacional. Y basado en eso, pues todas las demás Olimpiadas han seguido como ese patrón, ¿sí? Entonces, bueno, yo empecé como presidente en 87, bueno, no me acuerdo, pero por ahí. No, 97. 96. 96, 90, bueno, no importa, ya a estas edades se nos olvidan todas las fechas, pero no se me olvida las cosas importantes para cuando empezamos nosotros, ¿sí? Digamos en el 97. Yo participé desde antes en la Olimpiada, creo desde la primera hasta la novena, la décima ya fue aquí en Mérida, y esa fue la primera que me tocó a mí organizar, ¿sí? Y no es casualidad que sea en Mérida, ¿sí? La primera que me tocó organizar. Bueno, me dicen, pero tenía muchas buenas razones para que hubiese sido aquí la primera que organizaba. Yo digo que sí participé en las anteriores de muchas maneras. Por ejemplo, pues de anécdotas, voy a contarles. En la primera Olimpiada me invitaron a calificar. Antes no había coordinaciones. Eso es una anécdota, así al concurso nacional me invitan a calificar, y los que califican son los profesores. Bueno, así pasaba. Y al calificar, pues nos dividíamos por problemas, y me toca a mí calificar geometría. Y en esos de calificar geometría, pues habíamos un grupo de profesores, unos muy buenos y otros, para la anécdota, porque los muy buenos agarraban el examen y veían, este tiene 10, este tiene 0, este tiene 0, este tiene 5, y así era la calificada. Y había un profesor, no voy a decir el nombre, pero pues matemático no era, porque seguramente vio el examen y decía, pues, ay, como es el sangrón de al lado, pues este tiene 0, este tiene 10, este tiene 0. Y a la hora que pasaba los exámenes,
pues veía los dibujos y los dibujos estaban muy bien. Y antes premiábamos por tener un dibujo, entonces no podía sacar cero. Entonces le quitaba todos los exámenes que él decía cero y los tuve que recalificar. Y gracias que recalifiqué a uno de esos que tenía cero, pudo ir a la Olimpiada Internacional. ¿Sí? Si no tiene 10 en ese, calificábamos de 10, si no hubiese tenido 10 en ese problema, no hubiéramos tenido una primera medalla a nivel internacional. Entonces una anécdota, pues que cuando lo platicamos decimos, pues no, tenemos que cuidar cómo calificar y de dejar de calificar de esa manera. Y entonces, pues nos propusimos, bueno, porque antes pasaba una cosa muy grave. Los profesores que llevaban a sus alumnos de sus estados no podían calificar. Tenían tache de antemano, no eran buenos para hacer esas cosas. Y entonces nos propusimos decir, bueno, pues, si vamos a seguir los mismos mecanismos, tenemos que formar a estos profesores, tenemos que hacer cursos de entrenadores para profesores, tenemos que obligar al comité a que lleve cada profesor, cada equipo un profesor que califique a sus alumnos, que los cuide, etcétera. No había eso de jefe de delegación, ni codelegado, ni nada de eso, ¿no? Era como que llevaran un profesor que los acompañara y los llevara. Por ejemplo, en la tercera Olimpiada estaba esa forma de calificar. Esa la que en la tercera es cuando me incorporo, porque de la primera y la segunda, por desgracia, tuve que venir a Yucatán y me la pasé bien. Desgracia porque dejé allá muchas cosas en México, pero me la pasé muy bien aquí en Yucatán. Estuve en la escuela de matemáticas, antes no era facultad, era una escuela chiquita de matemáticas, pero con los poquitos profesores que trabajaban allí, pues logramos pues organizar un buen equipo de trabajo para preparar a los alumnos. Yo no fui a las Olimpiadas cuando estuve acá, porque pues, yo no era del Estado, no podía ir a defender, pero bueno, sí los ayudaba a preparar. El chiste es que hasta la tercera todavía no había esta especie de coordinadores y todavía no había esto de que los profesores pudieran conocer el examen. Bueno, yo insistí mucho en que debíamos de hacer una sesión con los profesores para que conocieran el examen y al salir del examen los alumnos pues pudieran comentar, pudieran platicar, pudieran decir cómo te sentiste, cómo te equivocaste, cómo se puede corregir para que avances. Y entonces se crearon, bueno, en esa tercera nomás hubo la oportunidad de presentar el examen, ¿sí? Yo les presenté a los profesores que iban acompañándolos a las delegaciones, les presenté las soluciones, las que yo me sabía, ¿sí? Y no, pues es una maravilla. El siguiente año, ya hubo la intención de llevar jefes de delegación y profesores o delegados, y se logró hasta la quinta. Pero en la cuarta se logró hacer un curso de entrenadores para preparar a que al siguiente año ya fueran. Y así fueron cambiando muchas cosas hasta que decidí ya no participar. Y entonces otro grupo yo y otras gentes, impulsamos que se cambiara completamente la forma de trabajar en el comité organizador de la Olimpiada. Y lo logramos, sacamos nuestros estatutos para el funcionamiento de la Olimpiada, sacamos mecanismos para estarlo renovando y sacamos pues muchas ideas que se empataran más hacia la que era el formato de la Olimpiada Internacional. Eso de la renovación concluyó que en los estatutos hubiera un comité organizador, hubiera un presidente y un comité que apoyara a la organización de las Olimpiadas. Durante todo ese tiempo, de la primera hasta la novena,
de alguna manera participaba y de alguna manera aceptaba los compromisos que se iban adquiriendo. ¿Sí? Yo apoyaba mucho al comité, no había comité, a la persona que organizaba las Olimpiadas. Y una cosa que funcionó en esos primeros 9 años es que discutíamos mucho los que trabajábamos en la organización de cómo empezar a funcionar, ¿sí? Cómo debíamos de ir acercándonos más a ese modelo. Y esa es una cosa que nos quedó, pues muchos a los que seguimos trabajando después en las otras etapas, y es el reconocimiento que siempre hemos hecho, que es en base al trabajo colectivo. O sea, todas las ideas que salían de los compañeros que estaban en el comité organizador se iban canalizando. Y todo el trabajo ha sido también sin cobrar nada. Todo es de manera, ¿cómo se dice? Mira, altruista, ¿sí? Entonces eso, pues, para muchos era una idea central, ¿sí? El empezar a cobrar y hacer cosas así, podía ir dañando algunas cosas. Después nos equivocamos un poco y afortunadamente se pudieron ir corrigiendo algunas cosas, algunos compromisos de la organización para que salieran, digamos, de alguna manera más profesional. Sí, para muchas cosas se necesitaba tener profesionales que impulsaran ciertas actividades, pero lo principal era cuidar pues que las cosas fueran, digamos, por amor a las matemáticas. Eso era primordial, porque de esa manera no nos íbamos a desviar de los caminos que señalábamos. De esa manera nos comprometíamos a trabajar, a que respetaran nuestro trabajo y a que se reconocieran. Esos eran principios que teníamos siempre presentes, ¿sí? El reconocimiento de los que trabajan, el compromiso con los que trabajan, que sí efectivamente sea, pues sí, las 24 horas del día, ¿no? Porque hay momentos en que las 24 horas del día están trabajando. Bueno, ese es, digamos, como la primera y la inicio. Yo tuve 2 periodos de presidente, primero uno de 4 años, luego siguió Malú con 4 años, luego Mila con 8, luego yo otra vez con 4. Entonces, pero ya de mis primeros ya dije lo que quería decir. No está Malú, pero pues a lo mejor al rato les platico un poco más de cuando ya entré, que empezamos a fomentar y qué cosas impulsaron al principio conmigo y con Malú, ¿sí? Y ahorita pues, toca a Mila, porque si no los va a cansar. Sí, bueno, el periodo de Malú, yo no estaba en la Olimpiada, básicamente. Creo que yo empecé, antes de que entrara Toño, me invitaron una vez a calificar a Acapulco. Y nunca había ido, no sabía ni de qué se trataba bien, pero... La séptima. Y creo que fue mi primer acercamiento, pero luego, el primer año que Toño subió, yo ya me había ido. Yo trabajaba en el Distrito Federal, pero ahora Ciudad de México, pero justo por ahí ya me había ido a vivir a Morelos. Y entonces cuando Toño subió a la Olimpiada, pues parece que el delegado de Morelos no funcionaba tan bien y me dijo que yo tomara la Olimpiada. Entonces empecé a entrenar a los muchachos de Morelos, bueno, ni sabía cómo empezar, no tenía ni idea de cómo. O sea, es bien diferente entrenar que dar clases. Entonces, yo la verdad no tenía ni idea. Y en ese entonces Rogelio era estudiante en la Facultad de Ciencias de la Ciudad de México, pero por motivos personales de él, pues iba mucho a Cuernavaca. Y entonces les dije, oigan, díganme qué hago, porque
pues él era exolímpico, tenía idea de cómo eran los entrenamientos, eso. Y entonces venía él con Carlos y me ayudaban a entrenar los sábados, ¿no? Creo que eran cuando venían. Y yo, como no tenía ni idea cómo entrenar, pues yo me metía con los alumnos a ver cómo le hacían estos cuates, porque no sabía cómo empezar. Pero bueno, pues más o menos aprendí, y la verdad que el estado de Morelos rápidamente subió, ¿no? O sea, creo que la primera vez que venimos fue aquí en Mérida, que fue el primer concurso nacional que organizó Toño, y según yo era 96, aunque él dijo 96. Aunque él dijo 97, pero según yo era 96. Vine a Mérida y pues no fue muy bien, porque Morelos, antes de que yo empezara, creo que estaba por ahí del lugar 27, por ahí. Y ese año pues llegamos al 7º, lo cual me sentía yo muy feliz, porque pues, estaba yo sola, me ayudaba Rogelio y Carlos cuando iban a Morelos, y pues fue ahora sí que un aprendizaje. Yo no tenía ni idea cómo se entrenaba. Pero bueno, rápidamente el estado subió, creo que a la tercera o cuarta que estuve ya nos fuimos al primer lugar y nos mantuvimos allí muchos años. De hecho, creo que esa fue la época de Toño, luego vino la época de Malú, pero el estado de Morelos pues era bastante fuerte, y luego yo subí a la presidencia en el 2004, cuando estaba en puerta una Olimpiada Internacional organizada en México. Y yo no tenía idea de lo que era una Olimpiada Internacional, nunca había ido, o sea, pues sabía un poco por pláticas así de la gente, pero la verdad no tenía mucha idea de cómo se organizaba. Entonces pues tuve que aprender todo. Y no sé si algunos de ustedes se acuerdan, pero la Olimpiada Internacional que México organizó fue precisamente aquí en Mérida en el 2005. Todavía yo de repente he encontrado algunas personas, chavos, que ahorita ya tienen 50 años, que vinieron como para acompañar delegaciones. ¿Cómo se llamaba el acompañante? A los guías. Los guías de los chavos. Todavía me he encontrado aquí de repente alguien que me decía, yo estuve en la Olimpiada cuando tú eras presidente, que fue en la Olimpiada Internacional. Digo, obviamente no tenía idea, porque pues era un comité contando guías y todo eso, pues eran más de 200 personas, o sea, difícilmente me acordaba de todos. Entonces, pero la verdad creo que fue una organización. Digo, no hay organización perfecta, siempre hay errores, pero nos salió bastante bien. Y bueno, se organizó en el periodo que yo estuve, que fueron de hecho 8 años, y también cabe señalar que en ese periodo México, más o menos en las Olimpiadas Internacionales, estaba por allí del lugar 30 o por allí, 30, 35 por allí, en esa época, y como que empecé a tratar de entender por qué no subíamos, ¿no? Entonces, bueno, en ese entonces Rogelio ya habías acabado la carrera y todo. Yo regresé en 2005. Sí, regresó Rogelio y le dije, vamos a hacer un programa de entrenamientos para los niños que ya van a las internacionales. Entonces nos pusimos a estudiar bien cómo eran, y pues hicimos todo un programa, porque siento mucho que cuando se entrenaba a los internacionales era, pues entrena geometría. ¿Y qué entreno? Pues los problemas bonitos, pero bueno, hay ciertos temitas que más o menos hay que cubrir, y como que sí había un cierto orden, pero no tanto. Entonces, pues ya hicimos todo un programa y eso, y de hecho en la primera Olimpiada que fuimos, que fue, o sea, después de aquí cuando fue la IMO aquí en Mérida, 2005. más o menos seguimos en 2005.
En 2005 sí, pero más o menos seguimos en el mismo nivel de la tabla, digamos, como país, porque empecé en 2004, no tenía idea de lo que era una IMO, iba a organizar una IMO al año siguiente. Entonces, la verdad pues como que no me enfoqué mucho a los entrenamientos de los chavos, más bien me enfoqué a ver qué teníamos que organizar, porque es un trabajo complicado, vienen muchísimos países, fueron 92 países que vinieron a Mérida, 2 como invitados, pero eran 90 que participaban con alumnos, y pues no sé si saben, pero pues todos los alumnos hacen el examen en su idioma, entonces había que hacer muchas cosas que yo no tenía idea. Entonces como que me enfoqué mucho a que esa organización saliera muy bien y no nos enfocamos, bueno, yo particularmente no me enfoqué mucho en preparar al equipo mexicano muy bien. Sí había gente preparándolos, pero como que no habíamos hecho toda la reforma, digamos, de programas y todo eso. Ya cuando pasó la IMO mexicana, pues empezamos a cambiar los entrenamientos, la manera de entrenar y así. Y en 2006, México sacó su primer oro en una Olimpiada Internacional, lo cual pues nos puso muy felices, creo que a todos. Ya ahorita hay más oros, ya incluso hay un chavo que ya 2 oros seguidos, pero allí no había nadie. Digo, ya habíamos festejado a una persona que había sacado una plata, pero oro nunca habíamos tenido. Entonces, como que sí hubo un cambio pues, del nivel de la tabla, ¿no? Creo que Rogelio lo superó bastante después. Y en mi periodo sí, por ejemplo, se hizo una Olimpiada Iberoamericana, se hizo la internacional en el 2005, la iberoamericana en 2009 y en 2011 tuvimos la centroamericana, en diferentes estados de la República. De hecho, la iberoamericana la hicimos en Querétaro y la centroamericana fue en Colima. Ahora, porque esos estados, pues básicamente estados que nos apoyaron de cierta manera, ya fuera económicamente o con la logística. Por ejemplo, de Yucatán, cuando hicimos la Olimpiada aquí en Yucatán, creo que en dinero no nos dieron nada, pero nos dieron muchísimo apoyo, en muchas cosas que nos ahorraron mucho dinero. Sí, no sé, todo el examen fue en el siglo XXI que no nos cobraron, todas las mesitas que se usaron para el examen, para que cada alumno tuviera su mesa. Creo que ese año la SEP cambiaba mesas en todos los ¿cómo se llaman? Municipios, y a los profesores, y antes de que se fueran a los municipios nos las prestaron. O sea, sí hubo muchísimo apoyo logístico, y no solo nos las prestaron, nos las llevaron al siglo XXI, las recogieron, o sea, sí hubo muchísimo apoyo logístico. La Secretaría de Turismo lo hizo increíblemente, toda la negociación que tuvimos que hacer con los hoteles, y eso hubo mucho apoyo en ese sentido. Entonces, y la verdad nos salió muy bien. Nos salió también que al año siguiente que entré a casa, el año siguiente la Olimpiada Internacional fue en Kazajstán, en Asia. Eslovenia. ¿Eh? Eslovenia. No. ¿El año siguiente? Sí. El año siguiente fue en Eslovenia, pero el siguiente, no, como a los 4 años, entramos así a una Olimpiada Internacional que fue en Kazajstán y les faltaba un país para organizar una Olimpiada Internacional. Y entrando me dicen, escogemos a México. Y les dije, proponemos México para la siguiente. Sí, les dije, no, forget it, yo no paso sin ver. Sí fue muchísimo trabajo, pero sí fueron como 4 años después la de Kazajstán. Sí, sí. Pero entrando, lo primero que nos dijeron, queremos que México la vuelva a organizar. Creo que de los países de América Latina sí hubo
una de las líderes que ya organizó 2 Olimpiadas, la de Argentina, ¿no? Ella sí se lanzó la segunda vez, yo la verdad pasé sin ver. Y ahorita parece ser que ya es medio difícil entrar a la lista porque pues ahorita la Olimpiada Internacional aparentemente recibe un apoyo bastante fuerte de Google y entonces ya no hay tanto dinero que conseguir, porque antes el país que recibe a la gente pues tiene muchísimo que conseguir, o sea, tenía mucho dinero que conseguir para poder organizar un evento de ese tamaño, ¿no? O sea, si son 52 países, 6 alumnos por país, 2 profesores que el país recibe, pues ya, se multiplica más el comité, más no sé qué, pues son más de 1000 personas, ¿no? Y pues organizarla no solo logísticamente, o sea, hay que conseguir el dinero, no está sencillo. Y bueno, ya le dejo la palabra a Rogelio, para que nos platique. Sí, ¿quieres que yo? ¿Cómo tú quieres? Si quieres, por si nos cortan. Bueno, si nos cortan, pues ya. Bueno, como lo habían mencionado, sí se oye, ¿verdad? Bueno, como lo habían mencionado, a mí me tocó participar en casi todas las diferentes instancias en la Olimpiada, ¿no? Y por ahí mencionó Mila, yo participé en la cuarta y quinta, ¿no? En 1990 y en el 91, cuando iniciaba la Olimpiada. De hecho, en la quinta fue cuando fueron la primera vez que hubo coordinaciones. Y pues es una de las, no que lo quiera poner como ejemplo, ¿no? Pero es una de las motivaciones que hemos tenido en la Olimpiada, que los estudiantes que participen en la Olimpiada luego se dediquen a las matemáticas, ¿no? Y gracias a la Olimpiada yo fui que yo no conocía que existía una carrera de matemáticas. Y entonces gracias a la Olimpiada, gracias a los entrenamientos que nos daba Toño, pues a mí me surgió la idea de estudiar matemáticas, ¿no? Y de ahí siguió mi camino. Y como dice Mila, estando en la facultad, pues yo empecé a entrenar a la delegación Morelos, luego entrenaba en Chihuahua, porque yo soy de Chihuahua, y ya después me alejé de la Olimpiada porque estuve fuera del país 6 años, y cuando regreso exactamente cuando Mila entró, acaba de entrar, tenía unos meses, yo regreso a Morelos, de alguna manera tomo la Olimpiada como codelegado, y me empiezo a involucrar otra vez en la Olimpiada, ¿no? A partir de finales del 2004. Mi periodo de la Olimpiada ya como presidente del comité organizador fue en el 2016. Yo estuve de 2016 a 2023, 8 años, de la Olimpiada número 30 a la número 37. Y bueno, yo pienso que a Toño le tocó los años más difíciles, ¿no? Porque era el comienzo de la Olimpiada, ¿sí? Esos 9 años pues fueron de alguna manera raros, ¿sí? A Toño le tocó arreglar muchas cosas, a Toño y a Malú, y Mila ya fue como la que empezó, yo lo veo así, como enderezar el rumbo hacia allá, mejores resultados y a que creciera más la Olimpiada. Con Toño y Malú fue primero arreglar, ¿no? Que funcionara bien, como que le sentó las bases, Mila la empezó a desarrollar. Y gracias a eso a mí me tocó la época donde pues pudimos consolidar algunas cosas, ¿no? En términos de resultados primero, se obtuvieron, Mila no lo mencionó, pero empezó, ahí está la semilla de 2 Olimpiadas que se llevan ahora a cabo, ¿no? Es de alguna manera la femenil y a través de la ECMO y la UMEB, ¿no? Mila fue la primera que empezó a impulsar estas competencias o entrenar a niños pequeños, ¿sí? O sea, los tomaban de la NPM, digamos, y los entrenaban e iban a la IMC, pero no había un concurso nacional para niños de primaria y secundaria. Igual, en una internacional a Mila la invitaron a ir a la ECMO y de alguna manera se escogieron 2 años al equipo mexicano para que fuera. Entonces, en mi periodo, pues una de las cosas que hicimos, de hecho aquí hay gente de Yucatán que empezó en esa Olimpiada, fue crear la UMEB, ¿no? La UMEB se creó en mi periodo en el 2017, precisamente para ahora sí tener una base de dónde escoger a los niños que participan en la IMC, ¿no? Desde ahí empezó. De hecho, la segunda concurso nacional UMEB fue aquí en Yucatán. Se consolidó la ECMO, ¿no? Se obtuvieron los mejores lugares, creo que 6º lugar 2 años. Y la IMO, pues sí, se consolidó, llegamos a un lugar 14
Es el mejor lugar que se ha obtenido. Se crea la OMEB y luego paralelamente, porque no voy a decir que fue el comité en el que yo estaba, sino paralelamente se creó la femenil. Había un grupo de personas de alguna manera vinculadas a la Olimpiada que impulsaron que se creara la femenil, ¿no? Y entonces ahorita ya tenemos el concurso nacional de la Olimpiada, tenemos el concurso nacional de la OMEB y tenemos el concurso femenil, ¿sí? Otra cosa que a mí me tocó fue la pandemia, ¿sí? Entonces, en el 19 terminó mi primer periodo, hubo una reelección, yo seguí así como Mila los siguientes 4 años, y empezando el 2020, cuando yo empecé mi segundo periodo, pues llega la pandemia, ¿no? Marzo del 2020. Entonces, pues fue empezar a cambiar la Olimpiada en el sentido de virtual, ¿no? Como lo hicimos todos los que trabajamos en alguna escuela, alguna universidad, cómo íbamos a planear una Olimpiada de forma virtual, un concurso nacional, ¿no? Nos ayudó un poco porque el concurso internacional lo hicieron también en línea y de alguna manera de ahí tomamos ideas para poder hacer un concurso nacional, tanto OMEB como la Olimpiada Nacional, hacerla de manera virtual. Entonces, y eso lo hicimos 2 años, lo hicimos en el 2020 y en el 2021, ¿no? Esos 2 años tuvimos que hacer los concursos nacionales de forma virtual. Se consolidó un poco lo que dice Mila de cómo eran los entrenamientos, lo que permitió esto, que se tuvieran estos resultados. Había muchos exolímpicos ya con un nivel muy bueno, ¿no? Que fue lo que ayudó a que México creciera. Y pues digamos que lo único negativo, digamos, o que fue difícil en mi periodo fue la parte económica, ¿no? Mis primeros 4 años hubo mucho apoyo de CONACYT, del gobierno, y ya los siguientes 4 años fue muy difícil, ¿no? A veces no había dinero, entonces eso fue uno de los retos que tuvimos, sobre todo hacia el final de mi periodo, ¿no? Pero creo que, pues, la idea fue pues, consolidar lo más que se pudiera la Olimpiada. Sí, yo creo que a raíz de que en mi periodo México empezó como a pintar con buenos resultados en la Olimpiada Internacional, como lo mencionó Rogelio, fue que nos invitaron a participar en la femenil europea, que es la ECMO, y que nos invitaron a ese concurso, que es la competencia mundial, ¿no? Internacional, ¿la IMC? No, donde van los chavos sí, chiquitos. A la IMC. La IMC, International Mathematical Competition, ¿no? Sí. No sé cómo le dicen en español. Bueno, pero César sabe muy bien de eso. Pero bueno, ellos no, cuando México le empezó a ir como bien, nos empezaron a invitar a otras competencias. Y pues yo siempre dije, o sea, la única manera que tengamos campeones es que los chavos vayan más fogueados a la Olimpiada Internacional. O sea, si uno veía el currículum de un chavo de los países que ganan en las internacionales, pues ya antes de llegar a la IMO ya había ido a 4 o 5 competencias, no en su país, ¿no? Internacionales. Cuando yo empecé a ir a la primera Olimpiada Internacional, pues llevábamos chavos que era la primera vez que se subían a un avión, ¿no? Llegaban allí que pasaban un día y luego al día siguiente queríamos que ganaran, pues estaba medio duro, ¿no? No tenían como ninguna experiencia de haber ido a alguna competencia fuera de su país, ¿no? Y yo creo que cuando me invitaron a esa dije, pues es la oportunidad. El problema es que no teníamos de dónde sacar alumnos. Entonces nos acercamos a la ANPM, pero de repente nos daban... Nos mandaron al carajo. Pues básicamente sí me mandaron a volar. La primera vez me mandaron unos alumnos, pero yo no sé bien cómo los escogen, pero definitivamente yo creo que no eran sus mejores alumnos de alguna manera. Entonces, el primer concurso que fuimos no sabíamos ni a qué íbamos, pero pues aprendimos. Y allí empezamos a ver que teníamos que hacer una olimpiada para niños más pequeños, porque no teníamos de dónde escoger a esos alumnos. Y allí fue que Rogelio empezó con la OMEB,
Bueno, creo que ya le toca a Toño. Sí, cerrar. sí tenemos tiempo, César, para un rato. Pues empezamos. Bueno, tengo, bueno, la última parte, pues tendría que platicar de mi segundo periodo de ahí de presidente, pero pues más o menos ya dieron un panorama grande de más o menos los trabajos que se han logrado hacer después de ese primer periodo. No voy a decir oscuro, sino pues nos faltaban como experiencia, nos faltaban como conocimientos para explotar. Los fuimos descubriendo poco a poco y el reconocimiento pues es como para pues todos los compañeros que tuve en esos momentos, pues Alejandro Llanes, Malú, Pilar Morfín, bueno, se me van a olvidar muchos nombres, pero había un grupo, Nacho Barradas, muy comprometido, que pues de alguna manera nos impulsábamos. Cuando yo llegué ya tenía muy claro, muy bien armado qué queríamos hacer, porque fíjense, también, así como Mila heredó un compromiso que Malú consiguió de organizar la Olimpiada Internacional en México, también teníamos un compromiso cuando yo entré de organizar una Olimpiada Iberoamericana, ¿sí? Entonces, esa primera Olimpiada Iberoamericana había muchas dudas en la sociedad, porque la sociedad estaba llena de espantos, ¿no? de sustos, de que nosotros éramos unos revoltosos y que eso iba a ser un fracaso, ¿sí? Entonces yo, en ese entonces, a la presidenta de la sociedad le dije, no, todo está muy bien controlado, muy bien organizado, va a quedar bien. Y fue en Guadalajara esa Olimpiada Iberoamericana. Los tres participamos de coordinador y Rogelio era jefe de coordinadores. Había muchas dudas, pero al terminar, bueno, en ese entonces teníamos un apoyo de una organización que daba dinero, la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos. Entonces, pues vino el jefe, ¿no? Y estaba vigilando. Y dice, es la Olimpiada más tranquila que he estado, me la vacacioné de maravilla, y los países se fueron encantados, ¿sí? Entonces, la presidenta de la Sociedad Matemática dijo, ya estoy tranquilo, el siguiente año y medio voy a vivir con lo que tú me digas, o sea, de la Olimpiada, con lo que tú digas o lo que ustedes digan, porque siempre resaltábamos que éramos Pilar, Malú, todos trabajando al parejo. Entonces esa fue una cosa. Y al mismo tiempo teníamos el compromiso de hacer la primera Olimpiada Nacional, el primer concurso nacional, o la primera Olimpiada Nacional de ese año. Y entonces también era claro, donde podía encontrar gente que apoyara, que trabajara, era aquí, ¿sí? Y entonces fue una decisión que tomamos, convencimos a toda la gente del comité de que fuera aquí en Mérida. Y más, o sea, después siguieron otros compromisos. Por ejemplo, tuvimos una idea de, pues ya tenemos cursos de entrenadores, ya tenemos gente preparada para que entrene, ya tenemos, pero ahora nos falta llegar a más alumnos, porque pues a través de las gentes en los estados se les escapan, porque hay estados enormes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a llegar a través de libros, vamos a impulsar una campaña editorial para traer libros básicos de geometría, de combinatoria, de números, y salió una primera camada de libros que sirvieron para preparar a los profesores en los estados. O sea, al final pues, le poníamos, bueno, es para que el profesor tenga herramientas para trabajar con sus alumnos, y el libro a la vez sirva para los alumnos avanzados, pues empezarse a preparar, ¿sí? Tuvimos rechazos en la sociedad, ¿sí? Tuvimos cuestionamientos de decir, pues eso no es matemática, eso acá la sociedad es de este nivel en adelante, etcétera. Pero nosotros decimos, no, nos faltan estas cosas para los alumnos. Y entonces, pues no, se acabó
el que estaba de presidente de la sociedad de ese entonces, entró el siguiente con una visión mucho más amplia y dijo, pues adelante. Y ese adelante le ha dado un prestigio a la sociedad matemática mexicana, a todos los matemáticos de México, un prestigio de tener unos libros que se distribuyen cada año, pues no miles y miles, ¿no? Pero más de 5,000 por año se distribuyen en todo el país. Ya hay más títulos, ya hay más, después de muchos años ya tenemos muchos más títulos. No, y toda América Latina, o sea, yo digo que todos los que hablan español Lo buscan. los buscan, todos. Hemos tenido dificultades en venderlos fuera, pero hemos tenido la visión de decir, pues están en PDF, cópienlos, piratéenlos como quieran. Total, lo que estamos haciendo es pues, para que sirva para todos. Bueno, y en ese primer periodo, estoy hablando de mi primer periodo, de cuando la primera Olimpiada aquí en México, aquí en Yucatán, en Mérida, aquí enfrente fue la clausura, ¿sí? Ese estuvo también muy colorida. Pero a los siguientes años había un compromiso con la Olimpiada Centroamericana. ¿Y dónde la hacemos? No en la Ciudad de México, no, en la Ciudad de México no, todo el mundo conoce la Ciudad de México. Nos vamos a ir a Yucatán otra vez porque ahí tenemos el respaldo, etcétera. No, pero tienen que estar los profesores separados, no se apuren, hay muchos lugares donde los podemos separar. Y entonces nos venimos a hacer la primera Olimpiada Centroamericana aquí en México, nos tocaba la cuarta Olimpiada Centroamericana, la hicimos en Mérida y los profesores, pues de mala suerte les tocó estar en la playa, ¿sí? Porque mala suerte porque después ya no se querían venir a Mérida porque en Mérida tenían que terminar de calificar. Entonces fue, pues otra vez teníamos que... eso fue antes de la primera Olimpiada Nacional aquí, bueno, la Olimpiada Nacional aquí. Eso fue, no, después, ¿verdad? 2002, ¿verdad? Entonces fue después, ¿sí? Y bueno, después fue la IMO, ¿sí? Ya platicó mucho Mila de eso, también un éxito, ya dijo que, pero bueno, eso es lo que le han dicho a ellos, lo que me han dicho a mí, lo que han dicho a Rogelio, a más gente, a Malú, que va seguido a otras cosas. Siguen recordando esa Olimpiada. Después, ¿qué iba a decir? Después, pues ya platicaron que necesitábamos involucrar a más gente, necesitábamos, por un lado, alumnos más chiquitos, por otro lado, pues nos contagiamos esa necesidad nacional, bueno, mundial, mejor, de incorporar a más jovencitas a las Olimpiadas, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Pues copiamos el modelo que estaban siguiendo otros países. China estaba organizando ya su Olimpiada de Niñas, la Comunidad Europea estaba organizando su Olimpiada de Niñas. Entonces, bueno, pues vamos a hacer algo así. Y lo primero que pasó fue que nos invitaron a esa Olimpiada antes de crear nosotros la Olimpiada de Niñas. ¿Por qué? Pues porque ya llevábamos un prestigio pues, ganado, ¿sí? Y ese prestigio ganado, pues quiero también reconocer que no fue ni porque Rogelio estuviera de presidente, ni que por mí estuviera de presidente, ni porque yo estuviera de presidente, sino porque teníamos un montón de gentes que estaban a nuestro lado en los comités trabajando, pues como digo, día y noche, ¿sí? Y si eso se deja de hacer, ¿sí? Si no se consigue eso, una persona sola no puede, es demasiado grande esto como para atenderlo. Entonces, mi reconocimiento a los que siguen, porque hay muchos que siguen así, viejitos como yo, Mila es casi más joven que yo, la quiero más que, pero está Nacho, está Malú, está Maru, hay muchas gentes, que por cierto ya jubilados, ya no cobran, bueno, cobran su jubilación, pero siguen trabajando en la Olimpiada, ¿sí? Y siguen, no trabajando arrastrando el lápiz, lo hacen, pero siguen ideando cosas para el mejoramiento de eso. Y eso es lo que nos nutre, porque además de que están ellos, cada año, como han señalado
Mila, que después se incorporaron un montón de gente a trabajar como entrenadores, o como se incorporaron un montón de exolímpicos a trabajar como delegados. Aquí veo más de 3 o 4 que ya se han sido delegados en sus estados y siguen dejando ya de ser delegados, siguen, trabajen, y ese es pues un contagio que se logra solo viviéndolo, solo sintiéndolo y solamente comprometiéndose. Pues muchas gracias ya. ¿Algunas preguntas que quieran saber? Bueno, a mí me gustaría mencionar solo una cosa. Esos libros que hace el Comité de la Olimpiada Mexicana, bueno, ya conocen todas las series, supongo. No solo han sido un éxito en los países de habla español. Nosotros tradujimos 2, de Rogelio, Toño y míos, tradujimos 2, y las traducciones han sido un éxito. Incluso uno de los libros, eso está escrito en japonés. O sea, en algunas ocasiones cuesta mucho trabajo que nos hagan caso, la verdad. Ahora, cuando México sacó, yo me acuerdo perfecto cuando México sacó su primer oro en la Olimpiada Internacional, llegué a México así, tratando de invitar a los medios para que publicaran. Sí la publicaron por ahí, pero hacían un cachitito. Pero era justo cuando AMLO estaba en Reforma. Entonces, ¿saben lo que nos pelaron a nosotros? Nada. O sea, no sé si se acuerdan cuando el presidente... Sí. Manuel... Sí, presidente López Obrador. O sea, cuando López Obrador, antes de ser presidente en el periodo anterior, no quedó, tomó Reforma. Y estuvieron ahí en Reforma no sé cuántos meses, la verdad no me acuerdo. Y los medios, o sea, lo que menos le importaba era la medalla de oro en México, en Eslovenia, ¿no? O sea, no nos pelaban. O sea, y sí se trata, pero sí salen, no muchísimo, pero sí salen. Pero sí cuesta mucho trabajo que nos hagan caso. Bueno, desde cuando estaba Rogelio, sí incorporamos al comité a una especialista en comunicación, sí, pero la comunicación que se logra a través de esta persona, pues es en un periódico, pues de repente ese periódico, la noticia se comparte, pero bueno, primero no tenemos dinero para hacer propaganda, primero no tenemos dinero para pagarle a ninguno de los del comité, y tampoco hay dinero para hacer pues, cosas como esas. Y parte de que no tenemos dinero pues, es que pues, de ninguna manera lo vemos como negocio para hacerle como promoción, para que lleguen más niños, ¿no? La participación es muy voluntaria, es gratuita, no se cobra, y por lo tanto no hay como dinero para hacer esa propaganda. ¿Les interesa o no les interesa? Las autoridades mencionan que sí y me piden, pásame un informe, dame un reporte de lo que hicieron y ya, hasta ahí queda, ¿no? ¿Sí? Salvo pues esta comunicación que de repente sale en el periódico La Jornada. Sí, a ver si entendí un poco la pregunta. Cuando se inició la Olimpiada, la ECMO, la Europea Femenil, fue un programa de los países europeos porque notaron eso. O sea, esto de la poca participación de las mujeres es generalizado, ¿no? En todo el mundo. Entonces, en la IMO, en la internacional, ellos tienen un porcentaje como del 10% de mujeres, ¿no? Entonces, los europeos se pusieron a ver este problema y dijeron, vamos a crear la ECMO para ver si incentivamos a las niñas que participen, ¿no? Y de hecho, pues sí nos ha servido a nosotros. A nivel internacional sigue muy bajo, sigue en 10%, pero gracias a la ECMO en México, ¿no? Y bueno, ya la femenil, creo que en algún momento, no me acuerdo ahorita las cifras recientemente, ¿no? Pero en uno de los años que yo estuve, creo que fue en el 21 o en el 22, hubo casi un 30% de
de participación de mujeres en el concurso nacional. Según yo es el dato más alto que yo tengo, pero no sé en los últimos 2 años, desde que yo salí, si ha habido un incremento en cuanto al número de niñas que han participado. Sí, pero no es México, Es a nivel... es a nivel internacional. O sea, en todas las Olimpiadas internacionales la participación femenina es poca. Los procesos esos de formar entrenadores van cambiando, se tienen que ir actualizando tremendamente. Los problemas son, cada año son más difíciles. Entonces tienen que aprender, repasar las técnicas que les enseñaron, pero ahora hay otras más. Entonces, por ejemplo, ahorita los entrenadores que están ahorita para los alumnos que van a competir en la IMO, son jovencitos de entre 20 y 25 años. Esos son los que saben, ¿sí? O sea, nosotros ya no entrenamos, bueno, yo ya no entreno a alumnos que van a la IMO, ni que van a la OMC. O sea, sí podría, pero no tampoco. Porque deben de estar contagiados, muy contagiados del ambiente nuevo que se está dando en las Olimpiadas. Deben de poder contagiar el interés de los nuevos problemas que están apareciendo y deben de ser motivadores naturales y esta cosa de la cercanía de edad ayuda mucho a que se motiven, porque los entienden. Se entienden tanto los alumnos como los profesores. Los profesores, su juventud, logran entender estas nuevas palabras que usan y los profesores se adaptan más fácilmente a estas necesidades de los alumnos. ¿Qué les aconsejo? Pues actualizarse. ¿Cómo se actualizan? Pues en Internet hay un montón de exámenes de todo el mundo y que deben de estar pues, constantemente revisando. Por ejemplo, una cosa que usábamos mucho cuando entrenábamos es, cada que hay una olimpiada, hay una lista de problemas donde se saca el examen. Esa lista de problemas, por lo general, se recomienda que los alumnos que van a participar al año siguiente pues, la revisen, la conozcan, porque ahí están los modelos de problemas que se están... Las nuevas tendencias. Que se están proponiendo. ¿Qué les recomiendo? Actualizarse, porque hay una variedad tanto de problemas como de técnicas y como de temas nuevos. O sea, la geometría parece que está estancada de los griegos, no es cierto. ¿Sí? Es muy dinámica. Esa geometría elemental de triangulitos y círculos sigue siendo muy dinámica y cada vez más y más problemas, miles de problemas, ¿sí? De técnicas de álgebra, igual, ¿sí? Por ejemplo, ahora los alumnos que oigo que se platican ahí en el concurso nacional, hablan de cosas que cuando uno estaba en la licenciatura apenas las estaba uno conociendo, ellos ya las dominan, ¿sí? No es porque estén ya en los libros y eso de los que tenemos, no, eso todavía no está en los libros que tenemos que estamos vendiendo por ahora, ¿no? Van a salir en libros pues, el próximo año o este año, ya son libros más avanzados, ¿sí? Entonces la recomendación para los entrenadores es, vayan aprendiendo y actualícense. Si se desactualizan, si no mejoran, si no se... ya no, estarían enseñando problemas que no van a aparecer o técnicas que no van a aparecer. Eso es para el nivel internacional. Para el nivel nacional, en las primeras etapas, siguen siendo pues, muy sencillos, pero sencillos en el planteamiento, en qué quieren decir. Los pueden entender rápidamente, pero tienen unos trucos increíbles, así, ingeniosos. Entonces, lo que hay que enseñarles es a explotar ese ingenio natural que tienen por ahí escondido. Pero para esos nuevos, pues a lo mejor César o Didier son más adecuados para contestar esas preguntas para los alumnos de educación básica. Pues muchas gracias que nos aguantaron.